¿Qué es el derecho laboral? ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo se consulta? ¿Para qué sirve? Hola, ¿qué tal? Espero que esta información te sirva para comprender cuáles son los derechos que tienes si eres patrón y cuáles son los derechos que tienes si eres trabajador. La historia cuenta que el derecho laboral es social, como si los otros derechos no lo fueran. De manera constante, los patrones se quejan porque creen que les pagan mucho a sus trabajadores, mientras que los trabajadores, por su lado, se quejan porque creen que les pagan bien poquito y además no les dan lo que les toca. ¿Qué le tiene que pagar un patrón a su trabajador y qué le tiene que cobrar un trabajador a su patrón? Son de los temas más consultados. Les propongo que se los explique poco a poco y que empecemos por el principio. ¿Les parece? Ok, comenzamos. ¿Qué es el derecho laboral? Es la rama del derecho que se encarga de estudiar la relación jurídica entre el patrón y el trabajador. Les platico de manera muy general que se llama patrón a quien contrata a otra persona para realizar un trabajo y que se le llama trabajador o empleado a la persona contratada para realizar un trabajo. Esto suena muy sencillo, sin embargo el problema nace cuando una de estas dos partes no cumple y es entonces cuando acuden a un abogado para enterarse a destiempo de qué es lo que debieron investigar o preguntar antes de iniciar la relación laboral. En realidad son muy pocas las personas, ya sea patrones o trabajadores, que consultan a un abogado antes de contratar o de aceptar un trabajo. Abusados, tomen nota. ¿Dónde se encuentra? Pues se encuentra en la Ley Federal del Trabajo, que es la encargada de decirnos por dónde, cuándo y cómo hay que irse si eres el patrón o si eres el trabajador. Como su nombre lo dice, ley federal, federal significa que debería de poder aplicarse en todos los estados de la República de la misma forma. Sin embargo, en la práctica esto no sucede así y no sucede así porque dependiendo del estado y del número de habitantes de ese lugar, existe una probabilidad más alta o más baja de que te conozca tanto la autoridad como los abogados contrarios, como el trabajador o el patrón, dependiendo de qué lado estés. Esto no significa que si vas a litigar o que si vas a ejercer tu profesión en un estado con muchos habitantes no logres que las autoridades te conozcan. Lo que quiero decirles es que en materia laboral el hecho de que las autoridades te conozcan sí influye a la hora de una conciliación o a la hora de un juicio laboral. Ese es mi punto. ¿Cómo se consulta? La pueden consultar de manera física en una ley impresa, misma que pueden comprar en una librería o consultar en cualquier biblioteca. Les doy el tip de que se fijen en la fecha de publicación de la ley y que confirmen que sea la ley vigente. Vigente significa que es la ley actual la que se está aplicando, porque muchas veces pasa que como es una ley impresa que hace las veces de un libro, hagan de cuenta, lo que sucede es que es de años anteriores, incluso de años anteriores a las últimas reformas, y pues esa ley ya no vale, aunque la tengan impresa y aunque fuera diga Ley Federal del Trabajo, ¿ok? La otra opción que tienen es consultarla por internet. Y para este caso lo que tienen que hacer es ir con nuestro amigo Google y escriben Ley Federal del Trabajo. Les doy otro tip. Por favor, asegúrense que la página que están consultando sea de fiar, como la página de la Secretaría del Trabajo o como la página de la Cámara de Diputados Federal,
Acuérdense y tengan presente, federal. Lo enfatizo porque los estados de la República Mexicana tienen sus propias autoridades estatales y no es este el caso. Aquí a donde tienen que buscar es en la Cámara de Diputados Federal. ¿Ok? ¿Para qué sirve? Pues si eres patrón, te sirve para saber qué tienes y qué no tienes que pagar a tus trabajadores. Si eres trabajador, te sirve para saber a qué tienes derecho, pero también cuáles son tus obligaciones. Conocer tus derechos y tus obligaciones te da una ventaja sobre las otras personas que no tienen esta información. Mi experiencia profesional me ha comprobado que no todos los patrones son malos y abusan de sus trabajadores, como tampoco todos los trabajadores son buenos, trabajan mucho y dan al 100. Desafortunadamente hay poca cultura legal en nuestro país y sí mucha mala información o información equivocada y pues sí, uno que otro abogado que usa esta información para espantar a las personas. Obvio, este no es mi caso, ¿verdad? Patrones y trabajadores toman decisiones pensando en que las cosas son como se las platicaron un amigo o un compañero de trabajo. Pero cuando la realidad aparece, pues caen en la cuenta de que las cosas no funcionan así, que se las platicaron mal y pues que ya no hay marcha atrás. Conozco a muchos trabajadores que están convencidos que a ellos solo les corresponden derechos, como también conozco a muchos patrones que juran que solo tienen obligaciones, y pues esto no va así. Poco a poco ustedes irán haciendo sus conclusiones con la información que les comparto que pueden comprobar en la ley. Les encargo un favor. Si conocen a un amigo, familiar, vecino, compañero de trabajo o de escuela a quien le puede interesar este tema, corran la voz, ¿no? ¿Qué les pareció esta información? ¿Ya la conocían? ¿Es novedosa para ustedes? ¿O estaban mal informados? ¿O de plano ni idea? Me ayudan mucho si me dejan su comentario porque así sé qué les interesa y cómo puedo ayudarlos. Igual, si tienen alguna duda, con toda confianza, adelante. Los dejo para que me comenten y me pregunten. Hasta que nos volvamos a ver, cuídense.